Y buenas noches a todos en este día de lluvia. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por sintonizar aquí a Príncipe de Paz. Gracias por los que están aquí presentes, por los que están mirándonos por medio de YouTube y por medio de Facebook. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a alabar a nuestro Señor, como es costumbre y es debido. Vamos a empezar a dar las gracias al Señor y cantar en el principio. Vamos a ponernos de pie los que están presentes. Y si están en casa, ponte de pie y alaba al Señor.
Sentí que me tocaba su gozo en mí se desbordó. Algo pasó, oh Señor, lo sé. Mi vida entera cambió. Ahora que conozco quién es Él, por siempre lo alabaré. Paz y gozo es mi camino, ya nunca de Él me alejaré. Sentí que me tocaba su gozo en mí se desbordó. Algo pasó, oh Señor, lo sé. Mi vida entera cambió. Desde que le di mi corazón y mi todo le entregué, me llenó su Santo Espíritu, me guía y a su lado iré. Sentí que me tocaba su gozo en mí se desbordó. Algo pasó, oh Señor, lo sé. Mi vida entera cambió. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, suplí mi amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te proclamamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sufrí
Gracias, Señor. Qué lindo es alabar al Señor, darle gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos allí en la música, por dirigirnos, por esa linda voz, que Dios te la bendiga además. Gracias a todos los que están conectados a través del Facebook. Qué bueno que lo están haciendo. Gracias a los que sacaron tiempo para venir a escuchar el mensaje que llega de parte de Dios. Oro porque el Señor sea utilizando mi vida para poderles dejar una enseñanza basada en una palabra que pues por supuesto tiene muchísima fuerza dentro de tantas que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta enseñanza está basada en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Y a mí me gusta ponerle nombre a las enseñanzas como para que nos vayamos haciendo una idea de lo que vamos a estar hablando. Y yo a esta enseñanza le llamé historias verdaderas, no relatos artificiales. Así le llamé a esta enseñanza. Son historias verdaderas, no relatos artificiales. Y vamos a empezar a leer la palabra para que el Señor nos vaya abriendo el entendimiento y de qué es lo que queremos compartir en esta noche, aquí en este hermoso lugar. Gracias por la invitación una vez más. Para mí es un privilegio venir a traerles la palabra. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siendo o siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, así dice la palabra, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Y en el 17 dice: Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Por qué le puse este título? Yo en medio de la oración le decía: Señor, ¿cómo le podríamos llamar de alguna forma para entender un poco lo que tú nos quieres decir a través de este pasaje bíblico, de estas citas bíblicas? Cuando me refiero a son historias verdaderas, no relatos artificiales, es que la palabra de Dios la hemos llevado en algún momento muchos a volverse un libro pintoresco, y las historias que allí se relatan, que ustedes bien saben que la Biblia es un conjunto de libros, son diferentes libros que fueron escritos por profetas, que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo de Dios y que está basado en historias reales, porque la inspiración viene de parte del Espíritu Santo de Dios y de quienes vivieron historias reales, pero muchos no creen que son historias reales, creen que son relatos artificiales. Y tenemos nosotros que como cristianos cerrar nuestros oídos a esos comentarios para que cuando estemos enfocados en leer la palabra de Dios no quiera el enemigo jugarnos una mala pasada y empecemos a desconfiar lo que en la palabra de Dios está escrito. Y recuerden, no es lo que quiere decir, es lo que dice la palabra de Dios. Y les quiero compartir una historia de un chico. Luis era un muchachito de 12 años de edad que le gustaban los videojuegos, sobre todo uno en específico donde él representaba a un soldado que luchaba en el campo de batalla. Resulta que una de sus misiones favoritas era ambientada en una costa, en las costas, en una de esas costas hermosas, donde miles de soldados pues luchaban. Tristemente habían invadido esa costa hermosa para luchar y tomarse la playa, esta playa llena de peligros y dominada obviamente por el enemigo. Nosotros en muchas ocasiones tenemos nuestra playa, que es la vida, si es que le hacemos alguna analogía, dominada por el enemigo, sin darnos cuenta. Resulta que era una misión sumamente difícil para Luis, pero para Luis, además de ser una misión sumamente difícil, era un reto que no podía dejar de tomar. Es más, cada vez que superaba la misión en los niveles, los videojuegos tienen niveles de dificultad, sentía satisfacción. ¿A qué voy con esto? Una de esas mañanas, Luis fue a la escuela
y su maestro de historia comenzó su lección hablando de algunas de las batallas más grandes que ha enfrentado la humanidad. Relató 3 de esas historias y diferentes tipos de relatos. La clase obviamente parecía un poco más larga que de costumbre, pero de repente llegó a un punto en el que comenzó a describir partes bastante similares a las que estaban viendo en los videojuegos, a las que él veía en los videojuegos y en esos videojuegos que él tenía. En ese instante, sus sentidos cobraron vitalidad, los sentidos de Luis cobraron vitalidad, ¿ok? Porque el profesor le estaba diciendo que eso que él estaba viendo allí estaba basado en historias reales. Entonces eso agarró vida en él y él empezó a creer en lo que él estaba viendo allí. Pero esto continúa. Los relatos del profesor tenían tanto parecido con las misiones que tenía que cumplir el personaje de ficción del videojuego que era difícil de asimilar a un solo golpe, en un solo totazo. Son cosas difíciles de asimilar. Díganme quién no ha pasado un momento difícil de asimilar un pasaje bíblico y decir, pero ¿esto cómo pasó? ¿Cómo fue que el Mar Rojo se abrió? O sea, y empiezas a dudar, y empiezas a investigar, y empiezas a sacar conclusiones, y empezamos a buscarle el lado oscuro a algo que sencillamente está escrito, que fue inspirado por Dios y que tiene mucho de real. Al terminar la clase, Luis se dirigió a su profesor para hacerle algunas preguntas. Nosotros tenemos que hacer estas preguntas en oración y decirle, Dios, por favor, quita de mi mente la preocupación de si esto fue real o no. Yo tengo que confiar en que lo que tú inspiraste a través del Espíritu Santo es real. Y tengo que dejar de dudar, porque si nos vamos a buscar lo que significa duda en la palabra de Dios, la duda es pecado. Resulta que Luis se dirigió a su profesor, como les venía contando, y le hizo algunas preguntas. Si era posible pedirle algún libro para calmar la curiosidad que había despertado pues esos relatos en su interior. Al leer con más detenimiento, el chico llegó a una batalla con soldados que tenían que desembarcar en una playa llena de peligros y dominada precisamente por enemigos. Se trataba del desembarco de Normandía en 1944. Luis sencillamente no podía salir de su asombro al ver cómo algo que hasta hace algunos días parecía pura ficción, hoy era un hecho que realmente había ocurrido. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios en Salmos 44:1 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Hermosa palabra, porque es que está relatada y es viva y eficaz y es real, y nosotros tenemos que creer en lo que ha sido inspirado a través del Espíritu Santo y en los profetas que escribieron precisamente a través de esa inspiración lo que está en la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia tiene algunos de los relatos más impresionantes que la historia puede tener. Pero al leer todo lo que allí está escrito, de alguna manera, en verdad, ¿estamos conscientes de que todo ocurrió realmente? Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de estar conscientes o inconscientes de lo que ocurrió allí realmente? Sencillamente tenemos que creer, porque si creemos en Dios, tenemos que confiar en lo que Él ha venido haciendo desde la creación. Y por eso vengo a hablarles acerca de que son historias verdaderas, no relatos artificiales. Porque a veces estamos tan metidos en el cuento que pensamos que lo que estamos leyendo a través de la Biblia son historias ficticias. Y no, eso alguien lo vivió, eso alguien lo sintió, eso alguien lo experimentó. ¿Y qué pasa? Nos lo están contando para que nosotros aprendamos la manera de acercarnos cada día más a Dios. Y de hecho, hoy en día si alguien, o nos pusiéramos de acuerdo cualquier cantidad de cristianos y escribiéramos un libro o libros inspirados a través del Espíritu Santo de Dios, contaríamos relatos e historias fantásticas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me atrevo a pensar que en el futuro, 100 años, uno de esos libros van a parecer historias artificiales para los que son cristianos en ese momento, o los que sean cristianos en ese momento. Es posible. El mar se abrió por la mitad, un remolino de fuego cae del cielo, un arbusto en llamas hablando, muchos años construyendo una barca para salvarse de una lluvia que nunca antes ocurrió, hombres caminando entre el fuego, muchachos venciendo a guerreros gigantes.
Todos sabemos esas historias, ¿cierto? Son fascinantes esas historias. Y la pregunta es, ¿artificiales o son historias verdaderas? ¿En quién estás creyendo o qué estás creyendo? Porque se vuelven relatos como cualquier libro de una biblioteca, que forma parte de una biblioteca. O el libro aburrido que los jóvenes dicen no van a leer porque prefieren leer Twilight o Harry Potter, porque les parece más divertido. Pero a todo lo que se le ponga la palabra religión para los chicos hoy en día es como, oh, no lo toco. Entonces ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que saber cómo vamos a abordar con el mensaje precisamente a esos jóvenes hoy en día para que no le tengan escozor a lo que le llaman o le llamamos religión, que para nosotros finalmente es más relación. Dentro de todo, hombres que comparten mazmorras con leones hambrientos. Es que yo en una reunión de jóvenes de repente compartí títulos así y ellos, ¿cómo así? Pero, ¿y eso sucedió? Claro, nunca has abierto la Biblia, nunca has leído esos relatos fantásticos que puedes encontrar allí, que pueden ser muy entretenidos y que además te pueden ayudar para el resto de tu vida, porque vas a tener una enseñanza que viene de parte de Dios y que va a calar en tu vida y que se va a sembrar en tu corazón. Un Salvador que nace de una mujer virgen, imagínense, etcétera. Cada relato es cada vez más impresionante que el otro. Por muchos años se ha tratado de poner a la Biblia en la categoría de libros religiosos con historias utópicas, lo acabo de decir. Y últimamente Dios me ha puesto en sitios donde me han invitado a hablar de este tema. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero Dios lo ha puesto en mi corazón. Y cuando recibo la invitación de mi querido amigo Juan Marc Gallardo y me dice, esta es la palabra, y yo empiezo a leerla y digo, Dios, tú tienes todo bajo control, definitivamente, porque aquí tengo que volver a hablar de los relatos de la Biblia, que son historias verdaderas y no artificiales. Pero con el paso del tiempo se ha podido develar, de hecho, si es que hay muchos que quieren pruebas, ¿no? Hay muchos que queremos, no nos basta solo con entender, sino que tenemos que ver, no nos basta solo con oír, sino tenemos que ver. Y se ha comprobado, de hecho, científicos que han estado investigando la veracidad de muchos de estos relatos, si es que alguien quiere pruebas. Hay veracidad de muchos de estos relatos. Sencillamente no podemos tener la palabra de Dios como un documento de historia, ¿ok? No es un documento de historia, son historias verdaderas. La pasión con la que leemos y predicamos la palabra de Dios sobre los hechos de la Biblia, que es un conjunto de libros que lo escribe cada profeta inspirado por el Espíritu Santo de Dios, debe estar asentada en la convicción de creer en cada relato. ¿Por qué? Porque nos va a llevar al conocimiento de Dios. Yo creo que la manera más clara de llegar a conocer más de Dios, yo no encuentro otra forma, sino es a través de lo que nos cuentan los que compartieron y vivieron con Él. Y porque no hay otra manera de conocer a Dios lo conocemos a través de Jesucristo, a Dios lo conocemos a través de quien compartió con Jesucristo, a Dios lo conocemos a través de esos relatos de quienes han presenciado la compañía de Dios de alguna u otra manera y les ha hablado de manera determinante. Y el conocimiento de Dios pues se conoce de esta manera pues porque Él es el autor de cada suceso. Él permitió que esto pues sucediera. Quiero seguirles compartiendo esa parte, la parte B de segunda de Pedro 1:16 al 18, y continúa diciendo: esto ha venido a confirmarnos la palabra. Qué interesante lo que continúa diciendo ahí en adelante. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente, escuchen esto, que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué les leo la siguiente parte? Porque era lo que les estaba diciendo en todo lo que les estaba compartiendo. Y la palabra profética más segura es la palabra que viene de la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Ok? Yo respeto mucho el tema de la profecía, soy muy cuidadoso con todos estos temas, pero definitivamente hay que discernir, sentir paz en el corazón, saber a quién vamos a escuchar, a quiénes estamos escuchando y pues por supuesto en el líder que tenemos que confiar, en quien nos está guiando, porque la profecía no se mueve por emoción, ¿ok? Está muy claro en la palabra de Dios que no es cualquier persona que se le ocurrió lanzarte una profecía o decirte cualquier cosa, porque es delicado. Estamos jugando con lo que Dios está diciendo en la palabra y estamos malinterpretando información y estamos llevando un mensaje que por emoción yo estoy lanzando sobre una persona, sobre un lugar, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre un ministerio. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en esos momentos en los que a veces nos las damos de profetas. Entonces, hay que tener cuidado. La Biblia es la lámpara para nuestros pies. Entonces, a lo que yo me refiero es que si tú estás esperando o hay gente que espera que le profeticen, a lo que me refiero es, no esperes que te profeticen, porque la palabra de Dios tiene cualquier cantidad de profecías y son esas profecías reales que es la lámpara para nuestros pies. Tú estás buscando respuestas ¿para qué? Estás buscando que te digan algo ¿para qué? Porque necesitas que te digan algo. ¿Por qué? Si Dios te lo está diciendo todo a través de la palabra. Dios te está hablando a través de la palabra. No esperes que alguien o busques una iglesia o busques un lugar o busques a un profeta, porque nos vamos a parecer al que está en la calle buscando al brujo, buscando al cuentero, buscando al... No, así no se mueve el cristiano. El cristiano no puede vivir de esa manera. El cristiano tiene que vivir basado en lo que encuentra en la palabra de Dios como profecía, porque es la palabra profética más segura. Es la más segura. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado y la palabra lo dice. Y me encanta cuando dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes deben prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Pero ¿a qué profetas se refiere? No a los actuales, sino a los que escribieron la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, ¿y dónde está? En el lugar más seguro, en la Biblia, que no es un libro pintoresco. Entonces, no pretendamos buscar palabra que viene de parte humana sin el trabajo hermoso y precioso del Espíritu Santo de Dios, que ilumina esas palabras en algún momento para dárselas sin ningún interés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene consejos para la vida diaria, aunque no lo crean. Algunos dicen, pero es que la leo, ya la he leído 1000 veces, pero todos los días te va a decir algo nuevo. Siempre te va a dar una respuesta, pero depende de la disposición, de tu corazón, de cuánto oraste para que Dios hable a tu vida, hable a tu corazón, para que Dios te diga, mira, ¿sabes qué? Ese negocio que vas a hacer no está bien. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no pides una segunda opinión en otro médico? Deja la pereza y levántate y llama y consulta a otro médico. ¿Por qué no tocas esta otra puerta? De repente esa se va a abrir y hay muchas más bendiciones para ti. Dios te lo va a decir a través de Proverbios, a través de Isaías, si está llevando un orden en la palabra de Dios, porque muchos ni siquiera sabemos, en algún momento se nos olvida cómo leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que leer en orden. Cuando estás leyendo un libro, no es al azar, porque no es un juego de azar. No es, voy a abrir acá, lo que me dé acá, como jugar la lotería, ¿no? No. Es un libro sagrado. Un libro que contiene muchos libros y es sagrado. Entonces se tiene que respetar. Y en muchas ocasiones le perdemos el respeto a la palabra de Dios. Es una carta de Dios para la humanidad. Qué hermoso, ¿no? Que Dios nos escribió tantas cartas a través de la Biblia que pasa que estamos como el novio que vive a la distancia, ¿no? Y que dice, ya me aburrí de la novia, entonces no leo las cartas, como que las arrugo, llegan al correo, las recojo y las lanzo a la basura. Pasará lo mismo con nosotros, que ya ni siquiera leemos las cartas que Dios escribió para nosotros, que somos la humanidad.
Su palabra es viva y eficaz, no me canso de repetirla, perdura en el tiempo, es la única que perdura en el tiempo, ya que es la misma antes, ahora y no cambiará en el futuro. No cambiará en el futuro. La Biblia de hoy va a ser la Biblia de 100 años, adelante, 200 años, a no ser que haya un loco que se atreva a cambiarla, pero espero que no, confiamos en Dios que no. Pero la Biblia es ese libro que nosotros tenemos que escudriñar cada día, cada mañana, en cada momento para obtener respuestas. Mucha gente quiere que Dios le hable, pero no hace el esfuerzo de orar. Entonces, pretendemos que Dios nos hable, pero no oramos. Y abrimos la Biblia como abrimos cualquier libro que tenemos nosotros en nuestra casa. Y mi recomendación es entrar en comunión con Dios. Mi recomendación es no abrir un libro por cumplir un compromiso. Mi recomendación, y es una sugerencia solamente, es ora antes de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque para orar la Biblia, para entender la Biblia, pues se necesita ¿qué? Discernimiento. Y para tener discernimiento se necesita ¿qué? Estar en comunión. ¿Y cómo estoy en comunión? En oración. No hay otra manera de estar en comunión con Dios. Hay que estar en comunión con Dios para que Dios despeje todo lo que tú tienes en tu mente del día a día, los problemas, las dificultades, y todo lo dejes afuera, la distracción. ¿Por qué? Porque el mal, el enemigo, no quiere que nosotros leamos la Biblia. ¿Ustedes creen que es que, no se culpen tampoco, ¿no? ¿Ustedes creen que es que, no, es que yo no leo la Biblia por esta y otra razón? No, es porque el enemigo está como león al acecho, y cuando tú intentas orar para leer la Biblia, te distrae. Te aparece un problema, te llama la tía que nunca te ha llamado de Europa, empiezan a surgir que tengo que llevar el carro al mecánico, que aquello, que lo otro, en fin, cualquier cantidad de cosas. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que saber y poner prioridades en nuestras vidas y empezar a confiar en Dios y decirle: Dios, esto tú lo vas a resolver, yo por ahora tengo que hablar contigo. Yo no sé si les ha pasado que en algunos momentos ustedes dejan cosas atrás por hablar con alguien, pero ese alguien no es Dios, y cuando vamos a hablar con Dios, lo dejamos de lado a Dios y nos vamos a solucionar el problema, porque Dios puede esperar, porque Dios puede esperar. Eso mismo, y seguramente, y a mí me ha pasado, o sea, me incluyo, me ha pasado y después digo yo: uy, Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué sigue uno haciendo eso? Porque sencillamente Él está allí, presto para atacar y para sacarte del camino correcto. Él lo que quiere es que nosotros todo el día estemos desviándonos del camino correcto. Ese es su trabajo. Y el mejor pago para Él es destruir. Entonces, hasta que lo vea uno destruido, pues obviamente va a descansar, tristemente. Entonces hay que estar alertas en todo tiempo. Al que estudia la palabra, hay que estudiarla, pues por supuesto, comprenderá cuál es la voluntad del Señor para cada uno. Oh, miren qué importante. Cuando uno estudia la palabra de Dios, va a entender la voluntad de Dios sobre mi vida, en mi vida. Porque a veces dicen: sí, es que yo tengo el propósito. Yo le pregunto: ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? Me dice: no, mi propósito es ser cantante cristiano y voy a vender y ganar el disco de oro. Yo le dije: ¿y cuál es el propósito de Dios? Ok, le has preguntado a Dios si Él quiere que tú seas ganador de discos de oro. No, ok, entonces empezaste mal. Pregúntale a Dios si Él quiere que tú seas cantante, y los discos de oro son lo de menos, porque te va a dar de oro, de platino, de los que quieras, pero hasta cuando entiendas el propósito de Dios. Y la única manera de comprender el propósito de Dios y la voluntad de Dios es a través de la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Y a eso se refiere segunda de Pedro, cuando está hablando acerca de los testigos que estuvieron con él y vieron cada milagro que él logró hacer a través de tantas hazañas maravillosas y de tantos milagros que podemos ver y de tantos actos increíbles e impresionantes y sobrenaturales. Y a mí me apasiona hablar de todo esto en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en ningún momento es aburrida. No perdería el tiempo en buscar gente a la cual seguir si lees la palabra de Dios. Gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Toda profecía tiene que ser inspirada a través del Espíritu Santo de Dios.
Y como les digo, yo respeto mucho el tema de la profecía y por eso es importante aclarar que esto tiene que venir de parte del Espíritu Santo de Dios. Miren, cuidado con tanto charlatán que hay por ahí. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque no sé y no soy quien para juzgar, pero la palabra de Dios nos va a ayudar a entender que si eso que esa persona está diciendo es cierto o no, porque vamos a seguir siendo unos ignorantes. De hecho, al no leer la palabra de Dios, cualquier charlatán nos puede vender cualquier cantidad de historias que va a decir que están en la Biblia, pero como yo no conozco la Biblia, entonces le creo. Y es triste porque así se enreda a muchísima gente. Entonces se manipula y mucha gente va a hacer lo que esa persona está diciendo que tiene que hacer, pero no es así. Entonces, por eso la recomendación es dirigirse siempre a la palabra de Dios para obtener respuesta. No existe interpretación privada de la palabra de Dios. No existe una interpretación privada. No existe. No existe una interpretación privada. Hay muchos con interpretaciones privadas de la palabra de Dios, pero no existe. Además de todo, la palabra de Dios debe cumplirse, ¿ok? Y hay profecías erradas. Y todo aquel que dice que va a pasar esto, X, Y o Z, pues sencillamente es un supuesto. Es un supuesto que de repente, como que algunos dicen, ah, mire, coincidió. ¿Por qué? Porque el enemigo también tiene poder. ¿Para qué? Para distraernos y para sacarnos del camino correcto y decir, oh, ese no es cristiano y mira, adivinó, dije la palabra, adivinó. Que viene del azar, de adivinar, de las herejías y de una cantidad de cosas a las que tenemos que huirle y cerrar nuestros oídos para enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros a través de la palabra. Es definitivamente eso, lo que quiere reflejarnos este mensaje. Esto puede ser recurrente en estos días. ¿Por qué? Porque hay gente movida por emociones que dan un mensaje que primero no es veraz, que no se cumple, que no tiene nada que ver ni se acerca a lo que dice la palabra de Dios, y están congregando a miles a través de mentiras y a través de engaños, pero no vamos a echarle la culpa al que lo está haciendo, vamos a echarnos la culpa a nosotros, porque nosotros por ignorancia estamos yendo y estamos llenando sitios en los que la palabra de Dios está tergiversando. Pero nosotros, muchos, tristemente seguimos ciegos y no le damos oportunidad a lo que Dios tiene a través del mensaje. En 2 de Timoteo, a mí me gusta hacer buscar otros soportes, ¿no? Otros soportes dentro de la palabra de Dios para que entendamos que no estamos inventando. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Muchos no la leemos porque la Biblia nos hace ver mal, ¿cierto? Dicen, no, pero ¿para qué voy a leer la Biblia si allí voy a quedar muy mal? Porque me van a decir la verdad, porque es que hasta la palabra de Dios te dice la verdad, te dice, no, tú eres un descarado, no, tú eres un mentiroso. La palabra de Dios, no, lo único que falta que salga de la Biblia es una bofetada. Yo me imagino que sale, ay, pero bueno, yo creo que se siente uno mal cuando está cometiendo un error y lee un versículo y dice, oh, hombre infiel, ¡pah! Y uno como, oh my God, ¿eso fue para mí? Ah, dolió. Bueno, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando ni lo escribí yo. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios es un espejo que nos muestra en qué estamos mal. Y a veces, a muchos no nos gusta mirarnos al espejo. Porque cuando nos vemos al espejo, ¿qué vemos? Nuestros defectos.
¿cierto? Cuando nos miramos al espejo, ¿qué vemos? Nuestros errores. Cuando nos miramos al espejo, nos da vergüenza a veces mirarnos al espejo. Porque tuvimos una mala actitud, un mal comportamiento, y entonces ahí es donde estamos en problemas y empieza la autoculpa. Y mejor, ¿sabes qué? Yo no leo la Biblia, qué pereza. Siempre salgo regañado. Es como cuando te miras al espejo, ¿sabe qué? Me lavo los dientes, pero cierro los ojos. No me miro al espejo. Ok, bueno, ahí estamos. Y además nos dice que deberíamos corregir. También la palabra de Dios nos da pautas para discernir un mensaje real de uno falso. Discernimiento. Nosotros como cristianos tenemos que andar en el espíritu, no en la carne. Cuando andamos en el espíritu, sin ser religiosos, pues por supuesto, vamos a entender, Dios nos va a dar, no es que ahora la varita mágica, no, es una perspectiva, es algo sobrenatural. El panorama se te abre, te muestra la salida, te muestra la solución, tú piensas más claro, actúas consciente y no inconscientemente, calmado, en frío. Lo peor que uno puede hacer como ser humano es tomar decisiones en caliente. Es cuando uno comete los más grandes errores. Y si un creyente perece víctima de los engaños, mejor, perece víctima de los engaños, es por falta del conocimiento de la verdad bíblica. Hay cristianos que han dejado de ser cristianos porque nunca leyeron la palabra de Dios, dijeron que eran cristianos durante más de 20 años, 10 años, pero si se leyeron salmos fue mucho. Y por eso fueron engañados y hoy en día no son cristianos y tristemente sus hogares han sido destruidos, terminaron divorciados, viviendo solos, sin familia, sin trabajo, con vicios y una cantidad de cosas. Porque nunca buscaron soporte en la palabra de Dios. Nunca. Entonces la pregunta es, ¿te alimentas de la palabra de Dios? ¿Disciernes todo lo que escuchas y ves? No podemos tragar entero. Dios te ha dado un nivel de inteligencia superior, hay que explotarlo, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pero además de esto hay una advertencia. Bueno, de hecho, hay muchas advertencias, pero les quiero dar una. Jesús, el mismo Jesús, advirtió que después de su ascensión al cielo, aparecerían falsos líderes que intentarían confundir a las personas. Lo dice Hechos 20, 28, 30. Y ahí en todos los ambientes, no hablemos solamente de pastores o gente que sea profetas o apóstoles o en fin, cualquier cantidad de nombres. No, es en general, en todas las industrias. Falsos líderes, porque está hablando de líderes, ¿ok? Y esto se ha cumplido pues a lo largo de la historia. Se han levantado falsos líderes que han manipulado y distorsionado la Biblia. No hay derecho, de verdad, que tengan que hacer esto. Distorsionar, yo no sé, cuando tengan que ir a entregar cuentas, qué cara van a poner y cómo les va a ir. Y lo han hecho para su propio beneficio. Esta clase de personas se distinguen por lo siguiente. Uy, Dios. Solamente como para que tengamos un análisis de por qué se distinguen o cómo se distinguen este tipo de personas. En el número 1, niegan que Jesús es nuestro Salvador. ¿Ah? Entonces, en 2 de Pedro 2:1, para los que les gusta tomar nota, dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán, escuchen esto, encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara, no necesita interpretación. Yo no necesito interpretarles porque yo sé que ustedes son seres humanos muy inteligentes y han entendido lo que Dios ha querido decirles aquí, o lo que Dios ha dicho a través de los profetas o de quien ha escrito la Biblia, los diferentes libros de la Biblia. La Biblia es muy clara al señalar que el único que puede dar salvación es Jesús. No existe otro medio ni forma por la cual podamos tener vida eterna si no es a través de Él. No existe otro medio. O sea, que el que venga con otro cuento es falso, es mentira. Sin embargo, los falsos líderes aseguran que la salvación puede obtenerse a través de maneras alternas. ¿Quién dijo eso? Falsos líderes. Lo que venden los medios de comunicación hoy en día, los nuevos movimientos.
Una cantidad de cosas, ¿para qué? Para distraer a las nuevas generaciones y decirles, tranquilo, moléstese con Jesús, hay otras alternativas. Eso es lo que le están vendiendo y lo que le están metiendo en el cerebro a nuestros jóvenes. ¿Ok? Y da pena, sí, de acuerdo. Los falsos líderes aseguran que la salvación puede obtenerse de maneras alternas, por buenas obras. ¿Ah? Imagínense. Compras de artefactos milagrosos, ritos extremos, entre otras cosas. Esto no solo contradice lo que la palabra de Dios dice o lo que la Biblia afirma, para tenerlo claro, sino que también nos lleva a negar a Jesús como nuestro Salvador, que eso es una herejía. Por lo tanto, debemos tener cuidado de caer en esta clase de pensamientos y corrientes. Otro tema, su motivación es el dinero. Así identificas a un falso profeta, a un líder. Su motivación es el dinero. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:3, dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Todos hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. Sabemos que la tarea de hablar con otros sobre nuestra fe es algo que hacemos por algo que se llama amor al prójimo y ayudarnos unos a otros, no por amor a otras cosas materiales. No obstante, la motivación principal de los falsos líderes, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, es lucrarse de cada oportunidad que se les presenta. Son un mal ejemplo para la sociedad. Tengamos en cuenta esto, a pesar de que hay gente que les defiende. Son un mal ejemplo para la sociedad. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, vendiendo a un Jesús que no existe, alternativas que no existen. De hecho, venden a un Jesús como el que nosotros nunca hemos visto en la palabra de Dios. Lo desfiguran, lo desvirtúan. Nada cercano al Jesús que tú y yo conocemos, que hemos leído a través de la palabra de Dios. Entonces, la única verdad y la profecía más segura está en la palabra de Dios, está en la Biblia. No tiene una verdadera relación con Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, que no viene de la boca del Señor. Dice en Jeremías 23:16. Falsas esperanzas que no vienen de la boca del Señor. La Biblia indica que esos falsos líderes pueden hacer grandes señales y maravillas. Imagínense, hasta poder tienen. Grandes señales y maravillas. Y no me pregunten de dónde viene, porque ustedes saben de dónde viene. Y que con eso engañan a muchas personas. No obstante, ese poder no viene de Cristo, ¿ok? Ellos no tienen una verdadera relación con Dios y hacen artimañas que confunden a los demás. Por esta razón es importante que le pidamos a Dios discernimiento para saber quién viene de su parte y quién no. Pedirle a Dios discernimiento. Te dirán exactamente lo que quieres escuchar. Te van a decir exactamente lo que quieres escuchar. Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 4:3-4, ya casi vamos a terminar, dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¡Wow! Tremendo. Cuando hacemos algo malo y no queremos dejar de hacerlo, es común que busquemos una justificación que nos permita continuar practicándolo, ¿cierto? Es como cuando uno peca y es muy difícil alejarse de ese pecado y uno ya vuelve a caer, pero ustedes sabían que cuando uno vuelve a caer, ya no fue que cayó porque estaba inconsciente, sino fue tu decisión. Eso es lo que quieren explicar o lo que quieren decirnos a través de este pasaje bíblico. Vamos a continuar practicando porque eso nos está llenando. La Biblia advierte que los falsos líderes quieren escuchar a fin de incentivarles a seguir haciendo lo que está mal a muchos. Incentivarles. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es sacarnos del camino. Sus frutos definitivamente son malos. Pues una persona que está vendiendo un mal concepto de lo que es la salvación, lo que es la palabra, pues no va a tener buen fruto. Cuídense de los falsos profetas, dice la palabra de Dios en Mateo 7:15-20, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, definitivamente. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. ¡Wow! Los falsos líderes dicen conocer a Dios, pero sus acciones no reflejan esta afirmación. Son un mal ejemplo para quienes les rodean y en vez de representar un cambio positivo, son un ejemplo más de lo que es vivir lejos de Dios. Te incitan a seguir tus propios deseos. Te incitan a seguir esos propios deseos. Y recuerden que seguir los deseos, esos deseos, cuando se refiere a sus propios deseos, es los deseos de la carne, que son los que nos llevan a la tentación, que son los que nos hacen cometer tantos errores. Pero la única manera de atacar eso, alguna vez me han preguntado y me dicen, pero cuando yo tengo una tentación, ¿qué hago? ¿Cómo la ataco? ¿Cómo venzo la tentación? Entonces yo le digo, bueno, ¿has leído la palabra de Dios? Me dice, muy de vez en cuando. La única manera de atacar un mal pensamiento es con un versículo bíblico. O sea, si no te sabes por lo menos 3, 4, apréndete uno. Y ese único que te aprendas, cuando te llegue ese mal pensamiento a tu cabeza, óralo, repítelo, háblalo y apréndete. Y si te sabes muchos, amén, pero ataca tus malos pensamientos con un versículo bíblico. Es una muy buena manera de atacar esos dardos que el enemigo nos manda a nuestra mente. Atácalo. Un líder una vez me lo dijo, porque yo le hice esa pregunta. Y cada vez que Dios me da la oportunidad, me pone a alguien que me pregunta eso, pues le doy la misma respuesta porque a mí me ha funcionado. Cada vez que tengo un mal pensamiento, voy con una oración a mi cerebro. De inmediato, es automático. Yo enciendo el switch y empiezo con una oración en mi cabeza. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida a tomar mejores decisiones. Hay muchas corrientes que están poniendo énfasis en las pasiones humanas por encima de las ordenanzas bíblicas. Y ahí es donde nos están confundiendo en muchas ocasiones, porque hay gente que tiene poder de convencimiento. ¿Ustedes saben? Hay gente que tiene un poder y un don para enredar y convencer, que tú terminas diciendo, ¿por qué le compré? Y uno dice, wow, eso es un don. ¿De dónde viene? Ustedes ya saben, porque si es para el mal, pues también hay gente que tiene habilidades para hacer el mal, porque no están siendo usadas por Dios, se están dejando usar por otro tipo de movimientos, otro tipo de cosas. Utilizan como pretexto la naturaleza humana para justificar los pecados que cometemos. Afirman que ser libre es dejar guiarnos por los instintos. Los falsos líderes animan a las personas a seguir esta corriente y a dejar de lado el dominio propio. Yo les he hablado tanto del dominio propio y la importancia del dominio propio, y es importante entender lo que la palabra de Dios nos dice acerca del dominio propio. Cuando leemos la Biblia y entendemos el dominio propio, se nos acabaron los problemas. No practican lo que predican, buscan la fama y la gloria personal y abusan de las personas que tienen a su cargo. Hay cualquier cantidad de mensajes, no me quiero alargar mucho, a través de lo que Dios quiere decirnos en esta palabra, en este pasaje bíblico que les he traído hoy para compartir en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Y se los voy a repetir como para irnos ya despidiendo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Mira lo que dice, vimos con nuestros propios ojos. Son historias verdaderas, no relatos artificiales. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, eso es lo que dicen los que estuvieron allí, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado y estoy complacido con él. Nosotros mismos, dicen, oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Qué privilegio, ¿no? Y qué historia tan hermosa cuando tú la lees y como que tú dices, wow, eso fue real. Es que no es una historia artificial, no es una fábula, eso fue de verdad. ¿Cuánto anhelaría yo arrodillarme en oración y, Dios mío, háblame por favor? Señor, dime eso que dijiste, por amor a Dios, solamente repítelo. Wow, o sea, yo creo que eso sería fantástico. Esta enseñanza es sencillamente para que
recobremos nuestras fuerzas, para que nos levantemos en ánimo, para que no le demos la espalda a Dios y para que retomemos nuestra lectura bíblica cada día, cada mañana, cada segundo y cada minuto. Alguien me pregunta: Fabio, ¿tú a qué hora oras? Y yo le digo: yo no tengo hora, yo oro en todo el tiempo, yo oro en todo momento. Yo estoy conversando con Dios y hablando con Dios cada segundo de mi vida y cada vez que Él me lo permita. Hasta en medio de una conversación estoy diciéndole: Dios, dame discernimiento para entender lo que esta persona me está diciendo. Dame discernimiento para no cometer más errores. Por favor, enséñame a través de tu palabra lo que tengo que hacer mañana. Por favor, ayúdame a superar cualquier inconveniente, o cuál es la decisión que debo tomar para no meterme en más problemas, Señor. Y entender que un error, cuando se cae por segunda vez, ya no es un error inconsciente, sino es una decisión. Y en la palabra Dios nos advierte. Y a veces pasa que cometimos el error y Dios ya nos lo advirtió. Si no, los desafío a que lean la palabra después de haber pasado por una prueba. Y Dios, por tú no haberla leído, te va a mostrar y te va a decir: pero si te lo advertí. Dios te va a decir: pero si te lo dije. Yo lo he vivido, a mí me ha pasado. Y yo: Dios, perdón, tú me lo dijiste, tú me lo advertiste, pero yo no presté atención. Tú me lo querías decir, pero yo no abrí la Biblia. Ese día no leí el versículo, ese día no entendí la palabra, ese día lo hice por cumplir religiosamente, porque nos volvemos religiosos. Y recuerden que esto es una relación de intimidad, es una relación de cercanía, y los que nos apartamos somos nosotros. Dios siempre está ahí, siempre va a estar ahí para ti, siempre, nunca lo dudes, pero tú tienes que disponerte a estar ahí con Él. Y las prioridades de la vida nos alejan cada vez más de Él. No sacamos tiempo para compartir con Él a través de la palabra. Yo me imagino el rostro de Dios al momento en el que tú abres ese libro con tanta pasión y con la necesidad de tener una respuesta y con esa sed de sentir su presencia y su mensaje y su voz. Yo me imagino ese rostro hermoso, sonriendo, lleno de felicidad, porque tú has dispuesto de un tiempo para compartir con Él. Solamente oro por sus vidas, que el Señor les continúe bendiciendo. Siempre es una tremenda bendición poder venir a compartirles. Gracias a todos los amigos que estuvieron conectados a través del Facebook de Príncipe de Paz Church, a mi querido amigo y pastor Juan Mar Gallardo. El Señor les continúe bendiciendo, es muy bonito volverlos a ver. A todos los amigos que están allá también, un abrazo bien especial. Ustedes como siempre firmes ahí, ¿no? Qué bendición. Siempre que vengo yo los voy a ver. Entonces ahí están puntualitas. Hermosa voz, Dios te bendiga. Gracias. Vamos a alabar al Señor para ir despidiéndonos. Gracias, y que la oración no solo se quede en una oración, sino que se convierta en nuestro estilo de vida. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermosos son cuán hermosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermosos son nombres, nada se iguala a Él. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre. Tú perdonaste
majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre